Hola chicos, bienvenidos a otra clase más de Ciencias Sociales. El día de hoy en la clase vamos a hacer un recuento, un repaso de las cositas que hemos visto en estas clases. Entonces cojan lápiz y papel y estén muy atentos porque en el foro vamos a hacer preguntas, tanto ustedes como la profe va a preguntar el día de hoy. Entonces todos atentos a la clase. Vamos a empezar por los continentes. Recuerden que en un principio existía un solo continente, al cual le llamábamos Pangea. Pangea significa un todo. Debajo de la Tierra existen unas placas que se llaman placas tectónicas. Estas placas siempre están en constante movimiento y cuando ellas se mueven, se chocan, empiezan a separar a Pangea, empiezan a moverse ellas allá adentro, lo que hace que Pangea se vaya dividiendo y se vaya moviendo. De ahí aparecieron los 6 continentes, que son Asia, África, Europa, América, Oceanía y la Antártida. Estas placas se siguen moviendo hasta el día de hoy. Por eso es muy probable que en millones de años los continentes vayan cambiando, que se vayan corriendo, se vayan acercando, se vayan distanciando más, aparezcan nuevas divisiones, solamente el tiempo no lo va a decir. Bien, ahora vamos a hablar de los continentes, a recordar un poquito. Vamos a empezar por Asia. Recordemos que Asia es el continente más grande y más poblado del mundo. En él encontramos monumentos muy importantes como la muralla china. Se encuentran países como Japón, Corea, etc. África. África presenta la mayor diversidad cultural. ¿Por qué? Porque en África existen muchas etnias, es decir, muchos grupos de diferentes razas. Además de que tiene unos bellos paisajes naturales, los desiertos más impresionantes de todo el mundo y una diversidad inimaginable de animales y de plantas, donde se destacan el león, la jirafa, el rinoceronte, la palma africana, entre otros. Europa. Tiene el país más grande del mundo, que es Rusia, y es considerado una de las potencias mundiales por su economía. Son un poco organizados, entonces tienen más dinero. Y también en Europa encontramos el país más pequeño, que es la Ciudad del Vaticano, donde vive el jerarca de la Iglesia Católica, es decir, el Papa. Entonces, Europa tiene el país más grande del mundo, que es Rusia, y el más pequeño, que es el Vaticano, que se encuentra en Italia. Ahora, América. América es el continente donde se encuentra ubicada nuestra hermosa Colombia. Este continente está compuesto por 35 países y algunas personas lo dividen en 3: América del Norte, Centroamérica o América Central y Suramérica. Otros simplemente le denominan América. Recordemos que nosotros nos encontramos ubicados en Suramérica. Bien, ahora vamos para Oceanía. Oceanía es una gran isla, es una porción continental muy pequeña, es la más pequeña de todas. Su país más destacado es Australia y al ser una isla está rodeado de costas muy bellas. Y la Antártida. Resulta que Antártida es un continente que está formado por hielo, por glaciares. De hecho, el 90% de los glaciares del continente se encuentran en esta parte, en la Antártida. Allí muchos científicos se han reunido de varios países para hacer investigaciones de todo tipo, ya que pues el frío, el hielo, les ayuda a conservar un poco mejor algunas cosillas de estos experimentos. Bien, ahora vamos a hablar de los océanos, los mares y las costas. Recordemos que los océanos son grandes extensiones de agua que separan a estos continentes y que existen 5: el océano Pacífico, el océano Atlántico, el océano Ártico, Antártico y océano Índico. Los mares. Los mares también son extensiones de agua, pero son mucho más pequeños que los océanos. Aunque se encuentran unidos, los mares son menos profundos y menos salados.
Existen aproximadamente 67. Dentro de los principales se encuentran el Mar Rojo, el Mar Negro, Mar Mediterráneo, Mar Muerto, pero pues nos demoraríamos muchísimo en nombrar los 67. Y las costas. Las costas es la parte de un continente que limita con los mares y con los océanos. Son los que nosotros llamamos comúnmente las playas. Ahora, recuerden que dentro de estas se realizan algunas actividades económicas. Ya las vamos a ver. ¿Cuáles son? Mayormente la pesca, porque estos seres vivos son acuáticos, se encuentran en el agua, aunque no solamente de peces, como se lo están imaginando. Recuerden que en clase también habíamos hablado que pescan camarones, cangrejos, langostas, muchos tipos de crustáceos o de seres vivos que también consumen las personas, no solamente los peces. Esta pesca puede ser en mar abierto, o lo que denominamos ya un océano como tal, que son más profundos, o en el mar, donde encontramos mayor diversidad marina. El comercio. Recuerden que hablamos de que los océanos son los que dividen o separan a los continentes, pero también son como vías, como autopistas marítimas por donde pasan los grandes buques, los barcos que llevan y traen de un continente a otro diferentes productos. Por ejemplo, Japón es una potencia en construir motos. Entonces, para traer las motos desde Japón, traerlas en un avión sería muy dispendioso y mucho más costoso. Entonces, ellos lo que hacen es que utilizan unos buques, que son unos barcos gigantes, para traerlas a los otros continentes, por ejemplo, a América. Y de América, por ejemplo, Colombia, exportamos café y arroz. Este café y ese arroz, lo mismo. Utilizamos las vías del mar, del océano, para trasladarlas a otros continentes. A eso nos referimos con comercio. Extracción de minerales. Resulta que en el fondo del mar existe una diversidad de minerales, como por ejemplo la sal. Entonces también nos sirven los océanos, los mares, para la extracción de minerales, principalmente la sal. Y las costas. En la guía pasada les hice la pregunta de cuáles eran las actividades principales de las costas. Recordemos, el turismo y los deportes acuáticos. ¿Por qué? Porque estamos considerando a estos sitios como sitios de descanso, sitios chéveres, sitios play, donde la gente va a pasar sus vacaciones. Entonces, las personas que viven en estas costas, en estas playas, tienen tienditas, negocios que ofrecen diferentes servicios como restaurantes, hoteles, venta de jugos, como el ejemplo que hicimos en clase. Entonces, en las costas principalmente desarrollamos el turismo y los deportes acuáticos. Aquí va la parte de la contaminación. ¿Recuerdan cuando vimos el video de las Islas Maldivas? Pues bien, chicos, tenía mucho que ver con la clase de las actividades que desarrollamos en el mar y los océanos, porque como ustedes pueden ver en estas imágenes, si el mar está contaminado, está afectando a los seres que habitan en ellos, a los peces, a las tortugas, y directamente nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque o podemos consumir animales que están enfermos, que están contaminados, o simplemente esos animales se van a contaminar y van a dejar de existir, se van a morir y la gente ya no tendría que pescar. O también como el ejemplo que hicimos en clase, si las playas, las costas están contaminadas, ya no nos van a servir como sitios turísticos. Entonces, todas las personas que realizan allí actividades, como las tiendas, los restaurantes, los hoteles, también van a empezar a perder clientela. Entonces, que ensuciemos el mar, que lo contaminemos, nos afecta directamente o indirectamente a todos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando arrojamos basura a la calle, porque si bien nosotros estamos un poco lejos del mar, resulta que si yo boto un papelito a la calle, cuando llueve, este papelito va a las alcantarillas.
Las alcantarillas están conectadas con los ríos y los ríos a su vez siempre van a desembocar al mar. Entonces ese papelito, esa botellita, esa tapita va a ir viajando hasta que va a llegar al mar. Ahora vamos a pasar a la parte de historia. Vamos a hablar del tiempo y las actividades humanas. Recuerden que desde hace mucho tiempo atrás, los seres humanos aprendimos a medir el tiempo, a dividirlo en semanas, horas, días, meses o en periodos. ¿Para qué nos sirve haberlo dividido en estas secciones? Pues muy fácil, nos permite organizar las actividades que nosotros desempeñamos, así como por ejemplo en el colegio están establecidos los periodos. ¿Qué hace que esté dividido en periodos? Pues que cada uno podemos organizar qué vamos a ver en cada periodo, qué vamos a aprender. Y asimismo, al tenerlos organizados, podemos distribuir el tiempo y aprenderlos de mejor manera. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando un agricultor siembra un cultivo de papa. Él organiza su tiempo y determina qué día lo va a limpiar, qué día lo va a abonar, qué día va a recoger su cosecha. Ahora bien, recuerden que existían actividades diferentes, en donde depende la edad de la persona, el oficio que desempeña o el lugar donde vive, porque son diferentes las actividades que realiza un médico a las actividades que realiza un profesor, o las actividades que realiza un niño a las que realiza un anciano. También existen actividades similares. Estas son las que no importa la edad ni el oficio que desempeñemos, siempre las vamos a hacer. Seamos adultos, niños, adolescentes, vivamos en la ciudad, en el campo. Como por ejemplo bañarnos, vestirnos, cepillarnos los dientes, alimentarnos. Dentro de las actividades tenemos las del sector económico, que son las que nos permiten producir dinero. Este dinero lo utilizamos para satisfacer nuestras necesidades básicas, como lo hemos visto ya en muchas clases. Acá no nos vamos a demorar mucho. Simplemente vamos a recordar que existe sector primario, sector secundario y sector terciario. En el sector primario deriva la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería. Sector secundario es cuando yo transformo lo que viene del sector primario. Y sector terciario son los servicios que me ofrece, que me proporcionan las demás personas o que yo le proporciono a los demás. Y los recursos naturales. Los recursos naturales son todos aquellos que derivan de la naturaleza, como las materias primas que me ayudan en el sector primario. Se dividen en dos, en renovables y no renovables. Los renovables son aquellos que el tiempo los regenera rápidamente, como por ejemplo los árboles y los animales, las plantas. Mejor dicho, un ejemplo. Este arbolito que ustedes ven acá es un bello árbol de manzanas. Si yo cojo esas manzanas, que pertenecerían al sector primario, las envío a una fábrica de manzanas, pasaría al sector secundario. Pero el arbolito va a volver en unos pocos meses, en poco tiempo, va a volver a tener manzanas. O yo puedo seguir cultivando árboles de manzanas y así mis manzanas se van regenerando, van teniendo un ciclo, pero no se me van a agotar tan rápido. Lo contrario pasa con los recursos naturales no renovables. Estos los encuentro en la naturaleza, pero no se renuevan, no se regeneran como los otros. Por ejemplo, el petróleo. El petróleo deriva de los fósiles de los animales. Pero si yo lo gasto, si los seres humanos los utilizamos para crear, por ejemplo, la gasolina de los carros, de las motos, la naturaleza no los vuelve a crear tan rápidamente, porque recordemos que los fósiles duran millones y millones de años en transformarse. Entonces son no renovables porque no hay tiempo de regenerarlos, porque no nos alcanza el tiempo y porque yo no los puedo sembrar, no los puedo renovar. Ahora vamos a la parte de democracia, chicos. Vamos a recordar qué era el gobierno escolar. Recordemos que era un organismo conformado por miembros de la comunidad educativa
para tomar decisiones que afectan a toda la comunidad educativa, que está conformada